claro. Bueno, perfecto. Ya, hermano, vamos a avanzar porque el tiempo es oro. Bueno, hermano Ricardo, grabe cuando usted quiera nomás, cuando usted guste nomás. Bueno, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor porque hoy continuamos con nuestro repaso del día lunes. Y como bien lo dijimos en un momento, este repaso tiene como fin repasar lo que ya hemos visto, pero al mismo tiempo generar un compromiso, en este caso, porque se va a hacer una prueba ahora, de hecho vamos a hacer una prueba, y en realidad la prueba solamente la persona va a saber cómo les fue porque no tiene que mostrarla, sí la vamos a revisar al final, pero esto es algo totalmente de cada uno personal. Y el objetivo de esto, en el fondo, es generar un compromiso más con el estudio. O sea, en el fondo, si yo no estudio, es muy difícil que pueda aprender. Y esto se necesita estudiar porque es lo que no sabemos. Y lo que no sabemos, tenemos que estudiarlo, tenemos que practicarlo. Entonces, hacia allá va el objetivo. Bueno, hermano, que el Señor les bendiga. Yo no sé si alguno de ustedes tenga algún motivo de oración por el cual desee que nosotros oremos en este momento. Amén, amén, amén. Vamos a orar por él. ¿Alguien más tiene algún motivo de oración por el cual desee que oremos? Bueno, hermano, yo quiero seguir pidiendo la oración por mi papá. Él está bien, gracias al Señor. Hoy tuvo control médico, mañana creo que tiene la quimio y ha estado súper bien. Entonces, doy gracias al Señor por eso. También quiero agradecer al Señor porque estamos en un programa nosotros en la iglesia en la mañana, estamos orando y ha sido de bendición. Lo otro, quiero pedir la oración porque mandé a arreglar un vehículo hoy y espero me lo tengan pronto. Así que estoy desocupado, prácticamente un día estuve estudiando todo el día, mañana igual no va a trabajar. Así que aprovechando los tiempos. Y lo otro, hermano, quiero que oremos por el programa que tenemos este sábado en la iglesia. Tenemos una vigilia con el pastor Urrutia, nuestro profesor, y el pastor Héctor Delgado. Así que esperemos o esperamos que los hermanos se sumen. Yo en realidad, hermano, saben que, aunque a lo mejor suene chistoso lo que les voy a decir, pero yo no soy de multitudes. Yo con uno avanzo. Para mí una persona, yo veo una persona en la sala y para mí esa persona representa muchas personas. No soy de no sé, poder decir, esperemos que lleguen más. No, yo no voy por ese camino. Entonces, así que nosotros hacemos los programas y como quedan grabados, después las personas los pueden escuchar. Bueno, hermano, vamos a orar para que pasemos la prueba. Bueno, hermano, la materia, ustedes saben cuál es, porque ya la pasamos el día lunes. Y después de la prueba, vamos a ver la materia de hoy y ahí vamos a explicar en qué va a consistir la prueba que vamos a ver nosotros la próxima semana. Yo de todas maneras, después que finalicemos la prueba, voy a explicar en qué va a consistir o en qué consiste este estudio del día lunes y lo voy a volver a explicar después al final para que nos quede bien claro. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, queremos agradecerle porque seguimos estudiando griego. Eh, es difícil, yo sé que es difícil, pero estamos ahí perseverando, perseverando y queremos aprender y por algo estamos acá. Queremos agradecerle porque usted nos motiva y queremos orar por Hernán Pérez. Él está en el hospital, está complicado de salud. A mí, Señor, una de las cosas que me sorprende del corazón humano, la dureza del corazón, cómo las personas
se resisten tanto a ustedes, eso me impresiona, cómo se resisten, personas están sufriendo y siguen resistiéndose, es tremendo. Oramos para que el Espíritu Santo pueda derribar esa muralla en el corazón del hombre. Y también ruego por mi papá, que mi papá también hasta ahora todavía él no se abraza del Señor como debiera abrazarse, mi mamá igual. Y Señor, oramos por los hermanos que participan en este grupo, para que usted les motive a los que están desmotivados. Y esta prueba en realidad tiene como objetivo mostrarnos cómo estamos. Y es una alerta. Si estamos mal, tenemos que estudiar. Si estamos bien, eso quiere decir que podemos ir repasando lo que viene. Ayúdenos, Señor, lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Ya, hermanos, miren, aprovechando que hay más hermanos, miren, quiero, esto lo voy a repetir 3 veces porque es importante que les quede claro. Este repaso del día 1, hemos vuelto al comienzo. Y el objetivo de esto es poder hacer un repaso, prueba, repaso, prueba, repaso, prueba. O sea, ¿con qué fin? Primero, comprometernos más con el estudio. Segundo, ver cómo estamos. O sea, esta prueba nosotros debiéramos darla, sacar todo un 7, porque se supone que nosotros ya hicimos el nivel 1. Pero si por alguna razón nos va mal, eso quiere decir que necesitamos reforzar. Y eso es el objetivo de esto, es mostrarnos dónde estamos y cómo estamos. Entonces, todos los lunes va a haber pruebas, hasta que terminemos toda la materia, va a haber prueba, prueba, prueba. Entonces, hoy va a haber prueba, vamos a repasar después la materia nueva y el lunes vamos a tener otra prueba. Entonces, para que no se le olvide y para que puedan prepararse en la semana, estudiar allí. Así que bueno, vamos a ir a lo que tenemos que ir. Acá está. Bueno, esto está de más decirlo, pero bueno, vaya, yo tengo que decirlo, que como estoy acá, como al frente de ustedes, no tiene sentido que ustedes miren su apunte, no los miren. Lo otro, nadie va a saber su nota, nadie va a saber, porque aquí a nadie se le va a preguntar, ¿y usted cuántas buenas tuvo? O sea, esto es totalmente privado de usted. Si usted después me quiere comentar a mí, yo le voy a contar a todos los hermanos, no, eso no se hace, pero es privado, así que ustedes no se preocupen. Entonces, miren, acá está la prueba. Tienen que partir respondiendo todas esas preguntas que están ahí, y cuando ustedes estén listos, ustedes me avisen. Yo también voy a hacer la prueba, igual que ustedes, así que no, sí, pues tienen que usar el cuaderno, tienen que usar el cuaderno, y ojo, miren, con la primera, miren, fíjense la primera, miren, para que tengan ojo en esto, miren, dice, ¿cuántas letras tiene el alfabeto hebreo? O sea, está haciendo una pregunta. Entonces, cuando tengan duda, pregúntenme y yo les respondo, ¿ya? Y cuando estén listos, ustedes me avisan para yo poder avanzar a la siguiente presentación. Voy a silenciar mi micrófono por si acaso.
Estaba silenciado. Bien. Vamos a esperar a los demás. Listo, ya. Bien, Diego está listo también. Igual. El hermano Fernando también dice que está listo. ¿Saben, hermano? Mientras tanto, bueno, no quiero hablar porque no quiero distraer a los hermanos. Al final vamos a decir esto. También terminé por si acaso. Bien, está lista la hermana Leni ahí. Gracias, hermana Leni, por avisar. Faltaría nuestra hermana Ana, nuestra hermana Ivonne y nuestra hermana Daniela. La esperamos tranquilita, háganlo nomás, chiquillas. Ya, yo estoy lista, Ivonne. Yo también. Bien, hermana Ana. Faltaría solo nuestra hermana Daniela. La esperamos aquí tranquilito. Adelante nomás, que llegué tarde, pero adelante. La esperamos si gusta. Hermana Daniela. Adelante nomás, hermano Ricardo, no se preocupe. O sea, usted dice que avanzamos nomás, que no le esperamos. Ya, bueno, la hermana me dice que avance. Sí. Ahí está el otro. Sí. Listo. Bien, Diego. Idem. Ya. Bien. Bien. Pueden levantar un dedito ahí, si gustan también, si no quieren hablar, no sé, para uno para ir sabiendo. Yo estoy atenta acá. Nuestra hermana Ana está listo nuestro hermano Ricardo, nuestro hermano Diego, el hermano Estamos Fernando, listos. Daniela también está listo. También. Faltaría solo nuestra hermana Ivonne.
Ya estoy lista. Ya, súper. A ver, parece que acá, no sé si queda algo más. No. Ah, acá viene el otro. Ya, miren. La vamos a revisarla, ¿ya? Miren, antes de revisarla, Ya. miren, si ustedes dominan esto, o sea, cada aspecto que vamos viendo y ustedes lo dominan, se van a dar cuenta que el nivel 2 es más sencillo de lo que ustedes creían. Ya miren, la primera pregunta dice la cantidad de letras que tiene el alfabeto griego. Tiene 24. Dice las consonantes que tiene el alfabeto griego. Son 17. Las vocales son 7. ¿De cuántos grupos se componen las consonantes? Se componen de 5 grupos. Y dice, mencione los grupos por separado. Están las consonantes líquidas, las consonantes guturales, las consonantes labiales, las consonantes dentales y las consonantes silbantes. Después dice la 6. ¿Qué ocurre cuando la gama? ¿Qué ocurre cuando la gama? Aquí leí mal la pregunta. ¿Qué ocurre cuando la gama tiene delante de ella, acá no leo, una gama, una capa y una G? La gama sería como una N. La número 7, las vocales que siempre son cortas. La épsilon y la omicron. ¿Cuáles vocales siempre son largas? La eta y la omega. ¿Cuáles vocales siempre pueden ser largas y cortas? La alfa, la iota y la upsilon. Entonces acá dice, ¿cuántos diptongos hay en griego? En griego hay 8 diptongos. Y dice, escríbalo en un cuaderno. Y nosotros dijimos que la manera sencilla de aprendernos, nosotros colocamos alfa, epsilon, omicron, upsilon, y le colocamos iota. Después escribimos alfa, epsilon, eta, omicron, y le ponemos upsilon. Y ahí están los 8 diptongos. Dice, ¿cuáles son las únicas vocales que pueden llevar una iota suscrita? La alfa, la eta y la omega. ¿Qué ocurre con la iota suscrita si la vocal está al inicio de la palabra y es mayúscula? Se coloca al lado. Se coloca al lado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si ya ustedes dominaron esto mismo que hicieron, tienen que hacerlo con la otra materia. Si ustedes lo hacen con la otra materia, no tendrían por qué tener ningún problema. Entonces, ahora vamos a la lectura. Y yo voy a ir con el orden que yo los veo acá, por si acaso. ¿Ya? Hermano Ricardo, versículo 1. Yo también voy a leer, por si acaso. Tranquilito no al leer. Ya, miren, a mí justo no me deja ver el cursor del, pero aquí vamos a hacer alguna observación. Miren, justo no me deja el cursor ver hasta arriba, pero miren, siempre cuando hay un acento, yo, hermano, yo les soy franco, yo no soy un especialista en la lectura porque a mí nunca le di importancia a la lectura, pero ahora lo estoy haciendo. Pero como el pastor bien ha enseñado, siempre donde está el acento, allí nosotros debemos marcar la voz. Ahora, recuerden ustedes que literalmente estas palabras no tenían acento. Entonces yo las puedo también leer asumiendo que no hay acento, porque los acentos fueron todos agregados. Ahora, lo otro pero hay algunas reglas. En el caso de la upsilon y la iota i, en la palabra hijo, siempre cuando hay un espíritu rudo, el acento como va o el espíritu rudo va en la segunda vocal, pero yo parto leyendo de la primera. Y fíjense que acá, lo que yo les comentaba a usted, que algunos la upsilon la leen como iota, pero en realidad, imaginen si la leyéramos como iota, diría hiu, porque yo estoy asumiendo que la upsilon es una iota, la leo como una i, y en realidad es hiu, ¿ya? Pero bueno, de a poquito vamos a ir practicando eso. Hermano Fernando Estefo, versículo 2. Abraham, ¿qué quieren ser?
ton Isaac de Egenesen ton Jacob. Jacob de Egenesen ton Udan. Udan Kaitus Adelfus Autu. Bien. Hermana Ana Almonte, versículo 3. Mm, Hermana Ana, mire, antes, disculpe, CA. disculpe, mire, antes que lea, mm, como estamos aprendiendo, o sea, como estamos practicando la lectura, incluso puede ir leyendo de una palabra, no es necesario que lea así todo de corrido para que no le cueste tanto. Lea de una Sí, nomás. no puedo, no puedo de todo de corrido, aunque quisiera. No, pero en caso yo le digo, Ya. Ludas de Egenesen ton Egenesen ton Fares kai ton Zapa ek tes Zamar Fares de Egenesen ton Esrom de Egenesen ton Aram. bien, bien. Bueno, esa recordar que esa P que está ahí, que bueno, se parece a la P de nosotros, pero en griego es un arroz. Bien. Yo voy en el mismo orden de ustedes. Hermana Ivonne, versículo 4. Aram de Egenesen ton Aminadab de Egenesen ton Nason de Egenesen ton Salmón. Bien, 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 hermana. Bien, la felicito. La felicito. Y a todos en realidad. Diego, versículo 5. Disculpa, Diego, y hay que leer literalmente como está por si acaso, literalmente. Salmón de Genesen ton Boez Ectes Rahab Boez de Genesen ton Yobed Ectes Ruth Yobed de Genesen ton Yesai. Bien. Hermana Leni, versículo 6. Yesaí de Egenesen ton David ton Basilea. Sí, David de Egenesen ton Eolomosa. disculpe, ese recuerde que es una sigma, es la sigma mayúscula. Ya, perfecto. Salomón. Solomona. ¿Sí? Ya literal nomás cómo está. Ok, ectes tu Oriu. Recuerde que siempre cuando está la Omicron con la Upsilon como diftongo, la Omicron pierde su sonido. Entonces ahí yo leo Uriu. ¿Ya? Uriu. Oriu. Bien, hermana Leni. Me faltaría, bueno, la hermana Daniela no está. Bueno, vengo yo entonces. El versículo 7. Solomón de Egenesen to Roboam de Egenesen ton había de Egenesen ton Araf. Entonces, hermanos, saben que acá está la hermana Daniela, yo sé que no estaba. Hermana Daniela, versículo 8 le toca a usted. Está con mala señal la hermana Daniela.
De repente se cae, pero bueno, vamos. Sería Asaf de Egenesem. Sí, Tiene mala señal nuestra hermana Daniela. Ya miren, yo quiero sacar la presentación que está acá, porque nos falta ir al nuevo repaso. Miren, hermano, yo les felicito a todos porque lo hicieron muy bien. Miren, si ustedes mantienen este mismo hilo en el repaso de todo, no tendrían por qué tener ningún problema. Ningún problema. O sea, si ustedes mantienen este mismo orden, o sea, este mismo, a lo mejor algunos no lo repasaron tanto, algunos sí, porque como ya era materia que habíamos visto, pero si ustedes mantienen este hilo, no tendrían por qué tener ningún problema. Entonces, hermanos, lo otro, recuerden que materia vista, prueba. Entonces, la materia que vamos a ver ahora va a ser la prueba que nosotros vamos a tener el próximo lunes, para que sepan ya. Entonces, ahora voy de nuevo a compartir la presentación y vamos con la nueva materia. Ya. Acá está el repaso del módulo 2. Ya vimos el módulo 1, ahora vamos al módulo 2. Miren, no sé si alguien puede leerme porque justo el Zoom no me deja leer la parte que está arriba, así que no puedo leer. Pero mire, que lea hasta acá nomás, porque ya lo otro lo puedo ver. Apóstrofo 5. Es el signo de la elisión o supresión de una vocal breve o diptongo al final de una palabra, cuando la siguiente empieza por vocal o diptongo. El signo es idéntico al espíritu suave. Por ejemplo. Ahí nomás, hermano. Entonces, miren, acá como alcanzo a ver un poco esto, miren, el apóstrofo, eso es lo que no leía lo que estaba arriba. Miren, el apóstrofo dice, es el signo de elisión. O sea, elisión quiere decir cuando dos palabras chocan. O suspensión de una vocal breve o diptongo al final de una palabra, cuando la siguiente empieza por vocal o diptongo. El signo es idéntico al espíritu suave. Es idéntico. Entonces, si es idéntico, ¿yo cómo puedo saber si es espíritu suave o si es espíritu rudo? Sí, igual. Pero miren, la manera es súper sencilla de darse cuenta. Espérenme un poquito. Miren, antes de explicar esto, me preguntan, y esta es otra cosa que quiero también comentarles. La clase la está grabando el hermano Ricardo. El material que yo estoy compartiendo ahora, yo no lo voy a mandar al grupo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos crear es un mayor compromiso de usted con el estudio. Entonces, si usted quiere esta clase, usted la tiene que pedirla y se la vamos a pasar. Si usted quiere la presentación, esta presentación al final usted me escribe y yo se la envío al tiro. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque queremos crear, no sé, por un ejemplo, si usted no tiene esta clase, ¿cómo va a estudiar para la prueba? Entonces usted tiene que pedirla. Entonces, lo que estamos creando un compromiso mucho mayor de nosotros. Y espero se pueda entender, no es de mala onda, sino que en el fondo queremos crear compromiso. Ya miren, entonces fíjense acá, miren. Fíjense en este detalle. Acá está el apóstrofo, miren, ahí. Yo voy a marcar acá. Ese es el espíritu rudo y este que está acá es el apóstrofo. Entonces yo me hago la pregunta, ¿y cómo puedo yo saber si es espíritu suave o es un apóstrofo? Es súper sencillo, porque el espíritu suave siempre va a ir al comienzo. El espíritu rudo siempre va a ir al comienzo y el apóstrofo siempre va a estar acá al medio. Entonces cuando yo veo acá ese signo, que es igual al espíritu suave, yo tengo que llegar al tiro a la conclusión que ese es un apóstrofo. ¿Ya? Ahora miren lo que hace. ¿Qué hace el apóstrofo? El apóstrofo lo que hace, en realidad, se pierde acá, en este caso, una vocal. Fíjense, esta es la vocal, jupó, que este es una preposición. Y uno podría, hermano, a lo mejor
darle poca importancia al apóstrofo, pero es súper importante porque como ustedes bien saben, cuando hay una preposición, en este caso fíjense, esta es una preposición, este es un pronombre, pero también a veces las preposiciones van acompañadas de un sustantivo. Y cuando están acompañados de un sustantivo, que esto ya lo vamos a repasar en su momento, la preposición pide caso y la preposición es la que define cómo se va a traducir. Entonces, si yo no sé lo que acá hay, si yo no sé que era una Omicron, yo no voy a poder traducir bien. Y los apóstrofos en realidad no son difíciles de saberlo. Y esto obviamente va en la prueba también. Entonces dice, cuando la vocal final de la primera palabra es larga o es un diptongo, entonces se lide a la inicial de la segunda. Casi siempre épsilon, raramente omicron. Es lo que se llama aféresis o elisión inversa. Fíjense que acá está la negación me, ego, y fíjense que acá está el pronombre ego, que significa yo. Entonces fíjense, acá se perdió la vocal, la épsilon, y se mantuvo en este caso la vocal larga, que es la eta. Normalmente el apóstrofo, hermano, se va a dar con las preposiciones y con los pronombres. Y como ustedes bien saben, el griego es como súper, ¿cómo es la palabra? El griego es como súper irregular el griego, porque nosotros hemos visto que dice una cosa y después cuando vamos en el camino estudiando, nos damos cuenta que ocurre todo lo contrario, pero nosotros tenemos que estar allí, como se dice, atentos. Entonces, ¿qué hace el apóstrofo? El apóstrofo indica que allí se perdió una vocal. Y nosotros sí, y obviamente vamos a ver vocabulario, todo. Ya después por el vocabulario vamos a saber al tiro. Dice, la elisión se usa principalmente en el adverbio tutó, tu, estin. Esto es en las preposiciones excepto peri, pro, mergi, anti, en las conjunciones excepto joti y en las partículas con mucha frecuencia. Miren, fíjense que acá nosotros, miren, acá hay un ejemplo, pero espectacular, miren, lo voy a marcar. Miren, acá hay un apóstrofo. Entonces nosotros no sabemos qué había ahí, pero si nosotros volvemos a los versículos que leímos, miren, acá arriba está. Justo me deja verla, miren, ahí está. Como yo sé que esa es la conjunción de, y yo ya me la sé, ¿dónde estaba? Acá, miren, fíjense, yo sé que aquí lo que se perdió fue una épsilon. Ojo con esto, porque yo puedo llegar a pensar que esta era la preposición, ¿preposición o? A ver, espera. Sí, la preposición día. Y yo puedo llegar a pensar que aquí se perdieron dos vocales. No, porque solo se pierde una. Acá lo que se perdió fue la vocal épsilon. Entonces acá nosotros, quiero borrar esto, tenemos que estar al ojo con esto, porque a la hora de traducir tenemos que saber qué vocal había ahí. Y esto lo vamos a saber evidentemente con el vocabulario. ¿Ya? Seguimos. La coronis. Miren lo que dice acá. Fíjense que la coronis es todo lo contrario del apóstrofo, porque el apóstrofo lo que hace, quita una vocal, pero se mantienen uno aquí y el otro acá. Pero lo que hace la coronis, une, junta las dos palabras. Miren acá. Dice, es el signo de la crasis, es decir, la fusión o contracción de una vocal, diptongo final de la palabra con la vocal o diptongo inicial de otra, que se integra formando una sola. Y aquí está el ejemplo. Fíjense que acá nosotros tenemos ekei y aquí nosotros tenemos kai. Fíjense, ahí está la coronis. ¿Qué falta ahí? Una capa. La capa. Exactamente, no, acá, disculpen. Espérenme, miren, acá nosotros tenemos ekei. Me falta la iota. Sí, no me hagan dudar, por favor, jóvenes. Miren, ahí está. Tenemos K, K.
Fíjense, tenemos K. Es que la iota y la epsilon son dos. Sí, es que vaya voy, momento, vaya voy. Entonces tenemos K. O sea, quiere decir que falta una iota y ¿qué más? Y la epsilon de la siguiente palabra. Y la epsilon de la siguiente palabra. Exactamente. Entonces, fíjense, esos detalles, ¿yo cómo voy a saber? Porque yo conozco esta regla. Y fíjense que esto normalmente se da con las conjunciones y se da con los pronombres. Hay que estar al ojo nomás con eso, pero como nosotros vamos en este módulo que estamos haciendo, vamos a repasar, y aquí sí que vamos a aprender vocabulario, y vamos a tener que aprenderlo, vamos a tratar de colocar todas esas palabritas para que nos queden grabadas y nunca se nos vayan a olvidar. Entonces fíjense que acá tenemos kakei, y significa y allí, y entonces. Miren acá, fíjense que acá tenemos caí, y tenemos ego, que es el pronombre. Fíjense. Miren cómo queda. Entonces nosotros acá, nosotros solo conociendo vocabulario, si nosotros, fíjense que nosotros, ahora miren, nosotros podemos llegar a pensar que esto que está aquí es que un verbo. exactamente, podemos llegar a pensar que un verbo. Entonces nosotros le quitamos la omega y vamos a buscar esa palabra al diccionario, pero no la vamos a encontrar. Entonces ya eso no está, y por eso nosotros tenemos que acordarnos de todo acá, pues. Entonces eso nos está indicando, nos dice, no es un verbo. Entonces nosotros decimos, ya sé lo que, este es una coroni, es el pronombre go más la conjunción kai. ¿Ya? Esto no se da tanto, hermanos, no se da tanto, pero como nosotros estamos aprendiendo, tenemos que aprender todo. Acá, fíjense que acá es lo mismo, miren, acá es como más difícil, porque fíjense que acá está el artículo, todo esto que está acá, pues. Entonces, tenemos que acordarnos. Entonces, la coroni lo que hace, une. Lo que hace el apóstrofo, no junta, sino que pierde una vocal, pero en la coroni, la que une. Y miren lo que dice acá abajo. La crasis tiene lugar principalmente con el artículo y con la conjunción caí. Entonces, ya eso, hermano, usted tiene que anotarlo porque le está diciendo que normalmente se va a dar con el artículo y con la conjunción caí. Entonces, ya le está dando un dato. Entonces, cuando usted ve y ve algo raro, usted ya sabe que ahí puede haber un artículo o puede estar la conjunción caí. Y esto tienen que anotarlo todo, porque recuerden que todo esto va a entrar en la prueba el día lunes. Aunque no todo, pero hay cositas que después las van incorporando igual, porque aquí no puede quedar nada abajo. La diéresis. Fíjense, la diéresis son estos dos puntitos que están acá. ¿Y qué hace la diéresis? Fíjense que la diéresis lo que hace, rompe el diftongo, porque este que está acá, como nosotros recién vimos los diftongos, una pregunta, ¿ese es un diftongo? No. Sí, O sea, es un diptongo. O sea, sí un es, pero diptongo. ahí no se toma como diptongo. Pero para allá vamos. Fíjense que ese ay que está ahí es un diptongo. Si nosotros tuviéramos que leer esto y hacer la división de sílaba, como está bien acá explicado, fíjense que nosotros leeríamos ar, jai, cos. Tuviéramos que leer así en la división de sílaba porque los diptongos pasan a ser una sola sílaba. Voy a borrar esto que está acá para que se vea mejor, para explicarlo mejor, porque todo esto que está acá en la práctica es una sílaba. Y aquí viene el pero. Déjenme borrar esto que está acá. Ahí sí. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando hay una diéresis, y fíjense que la diéresis son como dos ojitos, entonces es súper fácil reconocerlo. Entonces lo que hace la diéresis, rompe el diptongo. Entonces acá ya esto deja de ser un diptongo, pero en la división de sílabas. ¿Por qué? Porque yo acá, como bien está expresado acá, yo acá ya no leo ar, jai, cos, sino que leo ar,
ja y cos, porque lo que hace la diéresis rompe el diptongo y separa, en este caso, el diptongo. ¿Ya? Esto no se ve mucho, hermano, pero como nosotros estamos aprendiendo, debemos enseñar todo. Entonces, avanzamos. Miren acá, esto lo voy a leer porque justo me deja ver. Miren lo que dice acá, espíritu y acento. Cuando se empezó a utilizar el alfabeto, se escribía todo seguido, estaba todo junto, con la llamada escripto continua, sin separar palabras y sin marcar acento ni signos de puntuación. Así lo encontramos en las inscripciones, en su inicio. Fue en la egipcia de Alejandría donde Ptolomeo I, sucesor de Alejandro, funda el célebre museo donde se reúnen todos los textos griegos literarios. Algunos lectores griegos, los egipcios y orientales, helenizados, tenían dificultades para comprender los textos griegos antiguos. O sea, imagínense lo terrible que tiene que haber sido, hermano, haber leído así. Con el fin de facilitarles la tarea, introdujeron los diversos signos de acentuación, espíritu, marcas de puntuación, de los que derivan los usados por nosotros, la coma, el punto, etcétera, etcétera. Esta tarea se la debemos a los gramáticos y filósofos de Alejandría, que trabajaron en la conservación y difusión de la literatura griega antigua. O sea, pero como nosotros bien lo explicamos en la primera clase, tenemos que tener cuidado, porque a veces las comas no están donde deben estar y los puntos a veces no están donde deben estar. Entonces, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero para que esto como lo puedan saber. ¿Ya? Acá no alcanzo a ver lo que está ahí. ¿No me deja el hermano Fernando? Espíritus. 9. Ah, gracias. Espíritu, muchas gracias. Miren, los espíritus. Es el espíritu rudo y el espíritu suave. Miren, los voy a marcar. Está aquí, miren. Aquí está el suave. Y aquí está el espíritu rudo. Y ahora voy a sacar eso para poder leer. Ahí sí, dice. Son dos signos utilizados en las palabras que empiezan por vocal o diptongo. El espíritu suave no altera la pronunciación. Ahí está el ejemplo. Agora se lee agorá, que significa plaza. Y esa palabra anótenla, porque ahí ya tenemos una palabrita. El espíritu áspero suena como la leve aspiración de la H inglesa o andaluza y se transcribe por H. Y fíjense que acá esta palabra está mal, acá, porque acá en realidad no es jamartía, sino que es jamartía. El espíritu, esto ya es espíritu rudo. Acá hay un error de la gramática. Jamartía, que significa pecado. En las palabras que empiezan por diptongo, el espíritu se coloca sobre el segundo elemento, lo que comentamos en la lectura. Y en el caso del áspero suena como si fuese sobre el primero. Por ejemplo, miren, aquí está, miren, fíjense que acá yo podría leer jurisco, pero no leo jurisco, sino que leo geurisco. ¿Por qué? Porque cuando está el espíritu rudo acá, se coloca acá porque es una regla. Pero yo a la hora de comenzar a leer, yo parto leyendo desde la épsilon. ¿Ya? Y miren lo que dice acá. Todas las palabras que empiezan con upsilon y ro llevan espíritu áspero. Siempre, 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 siempre. Y esto que está acá, hermano, acá hay como, ¿cómo se dice? A ver, hay una palabra que se usa. Como que no hay tanto consenso, porque yo leí una gramática que si esta estaba al comienzo, habían dos. La primera llevaba espíritu suave y la siguiente llevaba espíritu rudo. Pero en una gramática, leí en otra gramática y dice que eso se da en el griego moderno. Pero eso, nosotros no tenemos que complicarnos con eso, porque en el solo texto nos vamos a dar cuenta. Como nosotros estamos traduciendo y leyendo, eso lo vamos a encontrar en el camino y vamos a ver si están así. Y los espíritus, hermano, como les digo, es importante saberlos porque fíjense que este que está acá, no
no, es como que si no existiera el espíritu suave porque no produce nada. En cambio, este espíritu rudo, porque acá les vuelvo a decir, este está mal, es un espíritu rudo. Acá, si yo tuviera que transliterar esta palabra que está acá, y no sé, por ejemplo, en un examen, yo tuviera que dar un examen y yo tuviera que transliterar la palabra y yo le colocara solamente amartía, eso sería una nota mala porque yo debo transliterar el espíritu rudo, como bien dice ahí, como un H. Entonces, esto, hermano, tampoco no es tan complejo, pero son cosas que nosotros debemos saberlas, porque el aprender el tema acá, en el caso de Geurisco, nos va a ayudar a leer bien, a pronunciar bien, porque ya sabemos que cuando hay un diptongo, el espíritu rudo, vaya. Lo otro, a ver qué viene acá. Ya, y aquí pasamos al tema de los casos. Miren, acá les quiero comentar algo, hermano. Saben que yo estoy haciendo un curso de griego a nivel avanzado, y el tema de los casos, lo importante es que nosotros ahora podamos grabarnos esto, pero en algún momento nosotros vamos a volver al tema de los casos, ¿ya? Pero más adelante. Por ahora, lo importante es que ustedes graben solo esto que está acá. Y le voy a pedir al hermano Fernando que me ayude, porque yo solamente, espérenme, hasta aquí alcanzo a ver, pero no veo esta parte que está acá. Hasta ahí nomás lea, hermano Fernando, por favor. Caso nominativo. Su función principal es prestar identificación más específica al sujeto de un verbo finito. Ahí nomás. Entonces, fíjense, como nosotros ya sabemos, porque ya hemos visto el artículo, ya hemos visto los sustantivos, el caso nominativo principalmente representa al sujeto dentro de la oración. También señala un predicado nominal o adjetival en oraciones copulativas. Por ejemplo, nuestra salvación es preciosa. En griego, tanto nuestra salvación como preciosa estarían en caso nominativo. Esto, hermano, no se preocupen por esto, porque esto lo vamos a explicar más adelante. Lo importante que ustedes tienen que saber, y yo voy a avanzar acá en esto, lo importante que ustedes tienen que saber ahora, que siempre este artículo que está acá, en nominativo, en nominativo, en nominativo, en nominativo, en nominativo y en nominativo. Y dentro de la oración representan al sujeto de la oración. Y voy a aprovechar de verlos todos al tiro. Siempre todo este grupo que está acá, dentro de la oración, representa posesión, pertenencia. Todo este grupo que está acá representa dentro de la oración el complemento indirecto. Y todo este grupo que está acá dentro de la oración representa el complemento directo, aquel que recibe la acción del verbo directamente. Entonces yo acá me puedo preguntar, ¿y cómo yo sé si este que está acá es nominativo? ¿O cómo yo puedo saber si este que está acá es acusativo? Y esto, como bien nosotros lo hemos visto, el propio contexto nos responde eso. Acá usted se puede hacer la pregunta, igual en este que está acá, ¿cómo yo puedo saber si este es nominativo o es acusativo o si son iguales? El contexto nos va a responder eso. Entonces, hermano, para no leer tanto lo otro, para no, porque no quiero decir mucho de eso ahora, pero lo importante es que ustedes sepan, así de una manera súper sencilla, espérenme. De una manera súper sencilla, que este es el sujeto de la oración. Este representa genitivo, posesión, pertenencia. Y como bien los mencioné, eso, hermano, a nosotros nos tiene que quedar claro. Y esto va a entrar en la prueba, porque nosotros vamos a preguntar el lunes, ¿qué representa el nominativo dentro de una oración? Y ustedes van a tener que decir, representa el sujeto. Y de hecho ya les comento al tiro para que sepan cómo va a ser la prueba el día lunes.
Fíjense que nosotros cuando veamos la prueba el día lunes, y esto tienen que hacerlo uno por uno, y todo, yo también estoy participando. Acá. Fíjense que nosotros vamos a colocar un texto y vamos a ir paso por paso, nosotros vamos a ir, es como que si estuviéramos recién aprendiendo. Entonces nosotros en una prueba, yo le voy a preguntar a usted, acá, y esa prueba se va a dar no escrita, sino esto ya se da así, acá ahora en el computador. Entonces yo le pregunto a usted, este artículo, ¿en qué caso está? Usted me tiene que decir, ese artículo está en caso acusativo, masculino, singular, y representa al sujeto de la oración. Uno de los grandes problemas, y no sé si es la palabra correcta, pero no, voy a usar otra. Una de las debilidades de ustedes, de la mayoría de ustedes, como yo participo de las clases de reforzamiento, es el artículo. Es ahí donde ustedes tienen que colocar el peso, porque el artículo está por todos los lados. Acá está el artículo, miren. Acá está el artículo masculino. Acá está el artículo femenino. Acá está el artículo neutro. Acá está el artículo masculino plural. Acá está el artículo femenino plural. Y acá está el artículo neutro plural. Miren, si ustedes se aprenden el artículo, cuando veamos el pronombre tercera persona, van a saltar como en una valla. Si ustedes se aprenden esto, vamos a suponer que no estamos viendo el participio en presente, se van a dar cuenta que es casi todos los mismos en algunos aspectos, ¿ya? En el caso de la voz media y de la voz pasiva, recuerden que el participio usa estas terminaciones. Esto, hermano, es pero vital que usted se lo aprenda. Ojalá de memoria. Ojalá. Si no, péguelo. Miren, yo aquí, hermano, tengo un ropero y tengo pegadas hojas por aquí, hojas por allá. Pero esto, hermano, bueno, esto yo debo reconocer que gracias a Dios me lo sé de memoria. Tienen que aprendérselo. Tienen que aprendérselo, hermano, porque esto es clave. Aquí está el artículo, como dijimos, masculino, femenino, neutro. Y aquí voy a volver a repetir esto. Entonces usted se pregunta, ¿pero cómo yo sé, hermano Ricardo, si aquí es nominativo, acusativo? Bueno, el propio contexto nos va a responder. Hermano Ricardo Dape, en el neutro, plural, ¿estois o estáis? En el dativo, el dativo. No, mire, disculpe, mire. Y qué bueno que dijo algo porque se me estaba yendo estos tres que estaban acá. Mire, estos son todos ton, este es toís, taís y toís. ¿Ya? Fíjense que el masculino usa tom, el femenino usa ton y el neutro usa ton. Y yo me pregunto, pero hermano Ricardo, ¿cómo voy a saber yo si va a usar el mismo artículo? Pero hay una manera de darse cuenta. Si el artículo es masculino, el sustantivo, porque vamos a ver los sustantivos, yo por las terminaciones voy a saber. Fíjense que una característica del sustantivo de la primera declinación, que ya lo vamos a verlo, usa el plural femenino. Entonces, hermano, todas esas cosas en el vocabulario, por palabras que nosotros sabemos y por lo que vamos a aprender, porque vamos a repasar todo, vamos a buscar palabras, cómo buscarlas, retrocederlas, y yo voy a saber igual. O sea, esto no hay cómo no saberlo, pero esto lo vamos a saber igual, así que no es algo difícil. Acá, hermano, esto apréndanselo porque esto va como prueba y de hecho se los digo al tiro, hermano, esto no es escrita, sino que esta es verbal. Es verbal, o sea, se los digo al tiro. Esto ni siquiera es escrito, tienen que decirlo. Y miren, ¿y cómo me lo aprendo? Me aprendo 4. Jo, tu, to, tom. G, tes, te, ten. Igual como se aprendió el alfabeto, miren, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Si se aprendió el alfabeto de 4. Y no crean que se me olvidó el alfabeto, porque ya ese viene en otro momento, porque ya lo va a morir. Usted no tendría por qué tener problema en aprenderse todo esto.
Entonces voy a borrar. Y los puntos y la coma tampoco se me olvidaron, para que sepan. Ya van a salir en el camino. Miren, acá nosotros tenemos el sustantivo de la segunda declinación. Y estas son las desinencias o estas son las terminaciones del sustantivo. Acá están las desinencias del sustantivo. Fíjense, pueden ser masculino y femenino. Estas desinencias pueden ser masculinas o femeninas. Acá están las desinencias del sustantivo neutro. Acá están las desinencias del sustantivo plural, masculino y femenino. Y acá están las desinencias del sustantivo neutro plural, del sustantivo de la segunda declinación. Vamos a borrar acá. Disculpe, Miren, hermano, las desinencias son lo mismo que los artículos. o sea, en la práctica, si usted se da cuenta, mire, fíjese que acá no son las mismas, o sea, se parecen, porque si fueran las mismas, aquí iría una tau, aquí iría una tau, aquí iría una tau, Ah, claro. aquí iría una tau, sino que se parecen, pero no son las mismas. Eso es importante que lo dejemos en claro. Pero, si usted se sabe el artículo, Claro. va a poder, como usted está haciendo ahora, va a poder diferenciar y va a decir, ah, estos se parecen al artículo, ah, esto se parece a tal cosa. Entonces, estas desinencias que están acá, tenemos que aprenderlas. Y miren, fíjense que acá nosotros tenemos el sustantivo logos. Ahí está. Y fíjense que al igual que el verbo, el sustantivo también tiene una raíz. El sustantivo es diferente del verbo porque el verbo tiene persona, el sustantivo tiene caso. Entonces, la raíz de este sustantivo es log. Si yo lo quiero buscar en el diccionario, no lo voy a encontrar nunca logué, ni logú, ni logó, ni logón, ni lo... acá está, ni logoy, ni logoy, ni logón, ni logoy, ni logus. Nunca, 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 nunca. Este sustantivo, si yo lo encuentro en logus, para yo volverlo a su estado original, tengo que volverlo logos. Y esta es la raíz, o sea, disculpe, esta es la forma que yo lo voy a encontrar en el diccionario. Todos los sustantivos se buscan por el nominativo en el diccionario. Todos. Y yo este sustantivo que está acá, para yo poder declinarlo o conjugarlo, le coloco la raíz log y le coloco las desinencias. Os, u, o, om. Hoy, on, oís, us. Y aquí les doy un detalle, hermano, que aprendí hace poco. Y esto anótenlo, porque yo lo aprendí hace poco, hermano, esto. Miren, fíjense que si esta palabra que está acá, o sea, esta palabra que está acá, ¿qué les llama la atención del vocativo con el nominativo? Que son iguales. Son iguales y tienen las mismas desinencias. Solamente en el plural. ¿Y cómo voy a saber yo si es nominativo o es vocativo? Por el artículo. Es que este que está acá no lleva artículo. Y recuerden ustedes que normalmente hay sustantivos que no tienen artículo. Y eso nosotros también lo vimos. No todos los sustantivos aparecen con artículo. Si ustedes leen Juan capítulo 1, ahí el gran problema que está porque hay algunos sustantivos que no están con el artículo. Pero les voy a dar un dato. Esto yo lo aprendí hace poquito, lo enseñó el profesor. Miren, cuando esta palabra está en una oración, al comienzo, y aparece aquí justo una coma, y acá viene una conjunción, esto le está indicando a usted que este sustantivo está en caso vocativo. Siempre cuando aparecen así en el texto bíblico y están al comienzo y una coma, le está indicando que no está en caso nominativo.
le está indicando que está en caso vocativo. Yo eso lo aprendí hace poquito y lo comparto con ustedes. Y de hecho, fíjense que a la hora de traducir, cuando usted ya comienza a traducir, se empieza a dar cuenta que no suena. Entonces eso le está indicando a usted que es una exclamación, que está en caso vocativo. Anoten eso. Entonces se declina ahí. El masculino, este que está acá. Si yo quiero volver este sustantivo a su estado original, tengo que volverlo siempre a logos, porque así lo encuentro en el diccionario. Y esto también va en la prueba, porque vamos a tener que volver un sustantivo a su estado original, el día lunes. Ergón, que es la palabra neutra, fíjense que esta palabra que está acá, yo la puedo encontrar así, en un texto. Y aquí yo no sé si es neutra, y no sé si es un sustantivo masculino. ¿Es correcto? Si la encontrara así, ¿me siguen? Sí. Ya, súper. Entonces yo puedo pensar que es ergos. Voy por ergos y no encuentro ergos. Automáticamente me está diciendo que es ergón. Bueno, nosotros sabemos que es ergón porque está acá. Pero cualquiera que usted encuentre así como mantienen las mismas desinencias, fíjese que usted encuentra ergón, ergoís, y usted tiene la duda si no sabe si es ergos o ergón. Pero usted va por una primero, va por una y se va a dar cuenta al tiro de cuál es. Esto no tiene nada de difícil. Lo importante, hermano, es que nosotros nos aprendamos las desinencias. ¿Qué es lo que es ergón? Ergón significa obra. Fíjense, acá están como separadas, raíz, desinencia, y aquí está todo junto. Y acá está con los casos. Si esta palabra yo la encontrara en un texto bíblico, ¿qué representa en la oración? Complemento directo. Complemento directo. Complemento directo. Si yo encuentro esta palabra en una oración, ¿qué representa? Sujeto. Sujeto. Si yo encuentro esta palabra en la oración, ¿qué representa? Complemento indirecto. Complemento en directo. Entonces, hermano, esto hay que aprendérselo. Y de hecho va el lunes a la prueba. Y acá está la manera de traducir. Fíjense, logos, y acá, ojo, miren, yo no leo el palabra, sino que leo la palabra. Miren, logos, la palabra, genitivo de la palabra, a la palabra, para la palabra, en la palabra, acá, esto es como, se dan varias opciones. Ton, acá fíjese, lo traduce la palabra, pero yo también podría traducirlo a la palabra. Acá fíjense que el acusativo, disculpe, el acusativo, el vocativo, yo leo o palabra, ¿por qué? Porque es una exclamación. Acá lo leo las palabras. ¿Por qué lo leo las palabras, hermano Fernando, acá y no leo la palabra? Porque el artículo está indicando que es plural. Porque está en plural, ¿no es cierto? Yo leo las palabras porque acá ya no está en singular, sino que está en plural. De las palabras, a las palabras, para las palabras, con las palabras, a las palabras, o palabras. Acá o palabras, o palabras. Acá está lo mismo, el sustantivo neutro, no es sustantivo neutro de la segunda declinación. Aquí está su raíz, aquí están sus desinencias, y aquí está todo unido, ¿no es cierto?, con sus desinencias, y acá nosotros lo encontramos ya traducido. Y fíjense que acá no traduzco lo obra, porque no puedo traducir lo obra, no se entiende. Traduzco la obra, de la obra, a la obra, para la obra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto tenemos que saberlo. Y esto, miren, ojo con esto, miren. Dijimos que el sustantivo de la segunda declinación, miren, puede ser masculino y puede ser femenino. Entonces yo borro aquí, cierro aquí y me voy allá. Miren, este sustantivo que está aquí, decto, que significa aceptable,
Este sustantivo es un sustantivo de la segunda declinación y no hay en las gramáticas, así que yo tuve que hacerlo. Entonces, este sustantivo que está acá es un sustantivo femenino. Pero miren lo interesante que tiene. Si yo tengo que declinarlo, lo declino igual que el masculino. Fíjense. Dectos, dectú, dectó. Si se fijan acá, este no tiene la iota porque lamentablemente mi computador no... Es un drama colocarle acento, entonces yo lo hago así nomás. Dectó, dectú, dectó, dectón, dectoy, dectón, dectoy, dectus. Y una palabra femenina se declina como el masculino, pero lleva su artículo Femenino. pero lleva su artículo Femenino. femenino. Entonces, la palabra es femenina, yo le coloco su artículo femenino, pero la declino como el masculino. Entonces, cuando usted ve esta palabra así en el diccionario, disculpen, en el diccionario, en el texto, usted ve de tú, y usted ve desde tú, usted dice que raro, porque esa terminación U es del sustantivo de la segunda declinación. Ah, de veras que el sustantivo de la segunda declinación también puede ser masculino y puede ser femenino. Y fíjese que el propio artículo, por eso, hermano, el artículo, saben que el artículo, dominar el artículo es como, yo creo que aprender harta parte del idioma griego. Porque el artículo, mire, y esto es lo que yo siempre le he dicho a ustedes, mire, usted a lo mejor puede ver acá una terminación que nunca ha visto, pero si el artículo es femenino, la palabra es femenina. Si el artículo es singular, la palabra es singular. El artículo le dice todo eso, porque como bien yo lo anoté acá, y no lo anoté, qué raro, no coloqué esa presentación. Claro que no la coloqué. Aquí está, si la había colocado, la había colocado. Miren lo que dice esto que está acá. Léalo, por favor, hermano Fernando. El artículo define al sustantivo y siempre concordará con el sustantivo que define en género, caso y número. Ahí nomás, Al igual- ahí nomás, mire, ahí nomás, disculpe, mire. Concordará a veces o siempre. Siempre. Siempre, siempre. Entonces, hermano, si usted ve un sustantivo con una terminación que usted no ha visto nunca en su vida, pero si el artículo es masculino, usted sabe que ese sustantivo es masculino. Si el artículo está en caso nominativo, usted sabe que ese sustantivo está en nominativo, o sea, el artículo le está diciendo todo eso. Entonces usted no trate de aprenderse el sustantivo primero, lo primero que tiene que aprender es el artículo. Tiene que dominar el artículo y saber que jo es nominativo, tú es genitivo, to es dativo y ton es acusativo, tanto en el masculino como en el femenino y en el neutro. Nominativo plural, femenino plural, neutro plural. Y eso, hermano, le va a ayudar un montón, un montón. Siga leyendo, por favor, hermano. Al igual que en español, el niño, las princesas. El artículo mantendrá su declinación propia independientemente de cuál sea la declinación del sustantivo. Siga leyéndolo. Ahora observe el mismo sustantivo, esta vez acompañado de su artículo y la traducción en español. Bueno, era lo que estaba acá. Era Claro. lo que yo iba a decir acá. Entonces, hermano, miren, para que sepan en qué va a consistir la prueba el día lunes. Miren, no le den tanto énfasis a esto. O sea, igual tienen que aprenderlo. Pero yo les voy a decir dónde va a estar lo fuerte. Esto va a ser lo fuerte de la prueba. O sea, si tenemos que ponerle peso, aquí va a ir el 95% y me atrevo a decir hasta el 98%. Aquí está el peso de toda la prueba, hermano, para que sepan. Con esto. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos, y esta prueba ya no es escrita, hermano, sino que esto ahora vamos a la cancha. Entonces lo que ustedes tienen que hacer, el lunes en la prueba, vamos a subir un texto, y obviamente va a ser otro texto, no vamos a traducir porque vamos a ver cómo de ser, usted va a tener que decir, son todos ton.
todos están aquí los artículos. Hay un test ahí. No lo veo dónde. Test. ¿En qué fila, hermano? En la 1, 2, 3, 4, 5, la quinta línea. ¿Pero de qué número? En la 5 y en la 6. Test. Sí, Ah, en la También 5, es que tú. no me deja ver arriba esto. el 6. El 6. Acá hay uno, bien, gracias, hermano. Fíjense que acá, hermano, acá nosotros entonces lo que usted va a hacer, y miren, hermano, fíjense, miren, artículo genitivo y artículo genitivo. La pregunta es, ¿este artículo a qué está acompañando? Y yo le puedo decir al tiro. Y bueno, esto, bueno, no Bueno, lo quiero... el tú al Urigo. Pero bueno, entonces lo que usted tiene que hacer, vamos a colocar una oración y usted va a tener que decir, hermano Ricardo, ese artículo que está allí está en caso nominativo, masculino, singular, y ese sustantivo que está al lado, que lo está acompañando, está en nominativo, masculino, singular, y dentro de esa oración representan tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a hacer, hermano, vamos a declinar un sustantivo de la segunda declinación en masculino, en femenino y en neutro con su traducción. Eso es lo que nosotros vamos a hacer el día lunes. Entonces, hermano, yo creo que lo que ustedes debieran hacer, primero acá yo les doy como dato, tengo que borrar acá. A ver, aquí, ya. Tienen que aprender esto, que el nominativo en la oración es sujeto. Que el genitivo en la oración representa posesión, pertenencia. Que el dativo es el complemento indirecto, aquel que recibe la acción del verbo indirectamente, y el acusativo es el que recibe la acción directamente del verbo. Eso tienen que saberlo. Y ojalá, hermanos, se aprendieran estas desinencias, porque vamos a, como les digo, a declinar un sustantivo, lo vamos a declinar y lo vamos a traducir. Esa va a ser la prueba el día lunes. Y acá está la fecha de la prueba. Ahí está. No sé si puede leerlo, hermano, no me deja ver arriba. Sí, próxima prueba, 27 de septiembre a las 20:21 horas. Y es toda la materia Hasta hoy. vista. Sí. Así que eso, hermano, eso. Gracias. Así que... Y también vamos a leer al principio un versículo porque eso es muy importante. Sí, hermano, sí, lo vamos a incluirlo. Y como le digo, fíjense que... ¿a qué hora comenzamos la clase? ¿A las 7? Sí. 7. A las 7. Fíjense que ya a las 8 estamos listos. Pero quizá a medida que comencemos a ver más cosas, obviamente nos va a quitar más tiempo. Ya lo otro ustedes saben que ya va a requerir mucho más tiempo. Pero yo insisto, hermano, si ustedes manejan esto que estamos viendo, no tendrían por qué tener problemas. Obviamente usted va a enviar esta presentación ahora, ¿no? Sí, hermano, miren, las presentaciones yo no las voy a mandar al grupo. Usted me escribe, me dice, hermano Ricardo, Ya. me envía la presentación. Perfecto. Y yo se la envío. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque yo insisto, lo que nosotros queremos hacer es como que de parte de ustedes se genere como un compromiso. Y obviamente del que sea, porque esto tampoco no es obligación. Y es como que pueda haber un interés mayor de decir, ya, yo quiero ver esa materia porque el lunes yo voy a dar la prueba. Así que eso. Y el lunes, fíjense que el lunes veríamos esto, ya el lunes veríamos el sustantivo de la segunda declinación, disculpen, de la primera declinación, y ahí entramos directamente con el verbo. Al tiro entramos con el verbo, y es más, el lunes vamos a dar vocabulario, mínimo 16 palabras, y ya de ahí hacer oración, a traducir. Así que yo creo, hermano, que y esto no debiera complicarnos a nosotros el nivel que estamos viendo. ¿Saben por qué?
porque se supone que esto, o sea, en la práctica se supone que esto lo sabemos, ¿o no? O sea, si estamos en el nivel 2, quiere decir que esto ya lo aprendimos. Entonces, hermano, no debiera complicarnos a nosotros en la práctica. Así que eso hermano, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algo que quiera añadir. No sé qué les parece este método, a lo mejor pues yo puedo estar mal. Díganme. Una pregunta. Sobre el dativo, bueno, algún consejo que me dé para saber si allí, ¿qué función cumple? Si es locativo, instrumental o dativo normal. Sí, mira, el tema de los casos, hay muchas personas que defienden los 8 casos. Yo estuve estudiando y originalmente no habían 8 casos, sino que habían 5. Si nosotros tenemos que mantener los casos, mantenemos 5, no 8, porque los otros fueron añadidos. No estaban al comienzo. Así que nosotros debemos... En el texto griego el dativo tiene una forma, pero tiene varias funciones, ¿verdad? El locativo, instrumental, dativo. Entonces, o sea, no que hayan 8 casos, sino que hay 5 formas y en esas 5 formas ya están como que resumidos los 8 casos. O sea, se deduce los 8 casos en esas 5 formas. Pero mira, un consejo si tú tomas la gramática de Guillermo David defiende los 8 casos y no los defiende así, los defiende uno por uno. Nosotros, si tú te fijas, nosotros los tomamos los 5, pero Guillermo Davi en la gramática, él los toma uno por uno, él toma 8 casos. Sí, no, sí, o sea, bueno, yo, cada quien tiene su idea, yo sí creo, bueno, en la gramática de, ¿cómo se llama? A ver, déjame acuerdo. Bueno, no me acuerdo, pero ahí es una gramática bien completa que sí, igual defiende 5 casos, pero de esos 5 casos se deducen los 8. O sea, sí hay 8 casos, pero solo funcionalmente, no en la forma. Pero la pregunta es, por ejemplo, en el Nuevo Testamento no va a venir locativo ni tampoco instrumental, va a venir solamente dativo, ¿verdad? Entonces, ¿yo cómo puedo saber si ese dativo es dativo locativo, dativo instrumental o dativo normal? Es que mira, fíjate que como yo les dije al comienzo, nosotros en algún momento tenemos que ver esto, porque mira, yo no tengo la gramática acá en mis manos, pero a ver, espérame un poco, pero tengo el material que mandaron. Fíjate que el nominativo se puede traducir incluso hasta como 8 formas, pero yo no quiero que todavía nos metamos ahí, porque nosotros estamos aprendiendo primero un aspecto, pero incluso el genitivo tiene como 12 formas, para que sepan. Yo donde yo estoy como 12 formas. Entonces, por ahora, Diego, mantengámoslo solo ahí. Y a medida que nosotros vamos viendo lo otro, vamos a ir respondiendo. Porque o sea, como te digo, no... eso lo vamos a ir viendo más adelante ya. Y eso yo creo que el pastor lo va a explicar en su momento, en algún nivel. Eso lo va a explicarlo. Pero por ahora, quedémonos como que es genitivo, posesión, pertenencia. ¿Ya? Ya, sí, pero, o sea, por ejemplo, el genitivo puede cumplir la función de posesión, pertenencia, descripción, origen, procedencia, separación, etcétera. Varias funciones. Entonces, de esa misma forma, el dativo puede cumplir las formas de instrumental o locativo. ¿Sí? No es que haya 8 casos. O sea, sí los hay, pero funcionalmente. Entonces, la pregunta era ¿qué consejo me da como para saber si es un dativo locativo o un dativo instrumental? Es que eso siempre te lo va a decir el contexto, po. El contexto siempre te lo va a decir, pero como yo te vuelvo a decir, nosotros todavía no hemos entrado allí, po. No hemos entrado,
y ya en su momento yo creo que el pastor, como te digo, va a explicar eso, pero todavía no hemos entrado allí, pues no, ni siquiera todavía yo creo que pensamos llegar allí, pues. Ah, ¿Te ya. das cuenta, no? Sí. Y decía que el dativo, el nominativo tenía 8 funciones y el genitivo 12. Yo leí en la gramática de Daniel Wallace que Allí, los casos tiene, o sea, el nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo, los 5 tienen casi o más de 100 funciones. Y entonces, no, yo no lo leí, pero sí decía eso, que tenían más de 100 funciones. sí, ahí como te digo, pero como te digo, nosotros todavía no hemos llegado a eso, pero ya en su momento vamos a llegar, pero si tuviéramos que quedarnos ahí, o sea, yo creo que nos vamos a demorar mucho, pero ya en su momento, como te digo, Diego, se va a llegar a eso, se va a retroceder, a explicar eso, pero por ahora lo importante es que mantengamos eso, ¿vale? Ya, sí, muy bien. Porque si nos ponemos a explicar eso, imagínate si nos pudiéramos explicar eso ahora, a los hermanos los vamos a complicar porque no van a saber. Si les preguntamos, no sé, por ejemplo, fíjate, si nosotros le preguntamos a los hermanos, en esta oración, este sustantivo, ¿qué es lo que es? ¿Es sujeto, predicado? ¿Qué? Entonces los hermanos los vamos a complicar, pero como vamos nosotros paso a paso, ya en su momento nosotros vamos a ver eso. Pero de que cumplen funciones dentro de una oración, pero no hemos llegado a eso todavía. Ya, bueno, muy bien. Así que eso. Bueno, vamos a orar, pues. Vamos a orar. Hermano Ricardo, no sé si nos puede despedir en la oración. Y disculpe, y lo otro, Diego, que yo también te quiero aconsejar, trata de no, o sea, está bien, uno puede estudiar, uno puede ir viendo, pero lo otro que yo te doy un consejo, trata de, o sea, yo igual aunque yo vaya corriendo más rápido, pero tú tienes que tratar de ir en el mismo orden que vamos nosotros, porque No, sí, imagínate no lo leí. ¿Mm? No, sí, o sea, vi eso, pero no lo leí. O sea, así voy al mismo ritmo, pero Sí, no. porque en ese caso, como te digo, imagínate nosotros ahora, porque queremos ir inculcando un aspecto y después otro aspecto, otro así, porque si no, como te digo, te va a enredar así. Y lo ideal es Sí. ir, como te digo, ir pasito a pasito. Ujú. Así que, bueno, hermano Ricardo, no sé si nos puede despedir en la oración. Amén. Bueno, hermano, nos vemos el día lunes y lo otro, Diego, cuando nosotros aprendamos, cuando pasemos el tema de la exegesis, va a salir todo eso ahí a colación. Pero como digo, todavía nosotros ni siquiera llegamos a ese nivel. Falta todavía. Así que bueno, hermano, que el Señor les bendiga y nos vemos el jueves en el reforzamiento y el lunes en la prueba. Chao, hermano. Bueno.